Todo comienza con el sonido de un teclado, el clic de un ratón, un archivo de audio que se sube a un servidor. No hay estudios de grabación con paredes acolchadas, ni productores ejecutivos, ni una campaña de marketing millonaria. Hay solamente un cuarto, una computadora y un joven en Vega Baja, Puerto Rico, que le da a publicar. El archivo se llama Diles. El año es 2016 y la plataforma es SoundCloud. Ese acto tan simple, casi íntimo, no fue el inicio de una carrera musical. Fue el detonante de un cambio de era. Porque ese beat, crudo y directo, era la primera grieta. La grieta en un muro que separaba lo marginal de lo central, lo local de lo global, lo rígido de lo fluido. Por esa grieta se colaría en los años siguientes una energía imposible de contener. Una revolución que no se mediría solo en streams y premios, sino en permisos otorgados, en códigos rotos, en un imaginario colectivo rehecho. Detrás de ese archivo de audio estaba Benito Martínez Ocasio, un hombre que encontraría en el reggaetón no un trampolín, sino un lenguaje completo y nuevo, un idioma lo suficientemente dúctil para contener las contradicciones de una generación entera, la fiesta y la depresión, la arrogancia y la vulnerabilidad, la furia y la ternura más desarmante. Bad Bunny. El nombre suena a broma, a personaje de caricatura, y en cierto modo lo es, una máscara. Pero como en las mejores mitologías, la máscara no oculta, revela la posibilidad de ser muchas cosas a la vez. Él construyó canción a canción un universo paralelo, un cosmos donde Puerto Rico no es la periferia, sino el centro gravitacional de todo, donde la masculinidad no es una armadura, sino un traje que se puede cambiar cada mañana, junto con el estado de ánimo, donde pintarte las uñas de negro puede ser un acto político más contundente que un discurso, y donde una falda en el escenario de los Grammy no es un truco, sino una declaración de independencia. Su voz, grave, nasal y muchas veces al borde del habla, no llegó para sumarse al coro preexistente. Llegó para cambiar su tonalidad, su ritmo, sus reglas. Tomó el dembow, el ritmo de la esquina, y le inyectó poesía callejera, nostalgia de bolero, guitarras de rock y la ansiedad nebulosa del siglo XXI. Y todo esto lo hizo sin pedir permiso. Lo hizo precisamente porque nunca lo pidió. Así, el sonido de un cuarto se volvió paisaje. El joven que empacaba bolsas en un supermercado terminó escribiendo con beats y metáforas la crónica más vibrante y honesta de su tiempo. No fue un simple ascenso meteórico. Fue una transformación silenciosa y a la vez estridente. La de un género musical, la de una cultura y la de la idea misma de lo que un artista, un hombre, un boricua, una persona, puede ser, puede decir y puede sobre todas las cosas negarse a dejar de ser. Vega Baja, Puerto Rico. Un pueblo donde el tiempo parece seguir otra lógica, marcada por el vaivén del bar y el calor denso de la tarde. En este paisaje de calles tranquilas y vecinos que se saludan por nombre, creció Benito Martínez Ocasio. Su vida, antes del huracán de la fama, estaba tejida de normalidad. Un estudiante de audiovisuales, un empleado que empacaba bolsas en un supermercado. Esa rutina aparentemente ordinaria fue su primer y más importante estudio. Mientras acomodaba latas y escaneaba códigos de barras, su verdadero trabajo era otro: escuchar, absorber el ritmo coloquial del español puertorriqueño, las historias mínimas en la fila de la caja, la musicalidad intrínseca del calle. En el contraste entre esa vida práctica y el universo digital que exploraba en su cuarto, se forjó su materia prima. Allí en la quietud de la noche se convertía en archivista y alquimista. Descargaba beats, escribía versos, jugaba con flows. No era escapismo, era una traducción. Traducía la observación del día en ritmo y rima. Desde fuera, para un oído no entrenado o predispuesto, lo que empezó a crear podría sonar a lo de siempre. Ritmos repetitivos, letras sobre fiesta y calle. Podría fácilmente ser descartado como ruido banal, incluso como una falta de respeto a cierta idea de música verdadera, esa idea anclada en complejidad instrumental o poesía abstracta. Pero esa lectura olvida el código esencial, el alma del asunto. Cada beat, cada palabra aparentemente simple estaba cargada de un acento. No solo un acento lingüístico, sino un acento existencial, el acento de una isla. Su genio fue no rechazar lo popular,
sino profundizar en él hasta encontrar su verdad más honda. Lo que sonaba a simple perreo en su boca podía convertirse en un lamento sobre la gentrificación en El Apagón, o en un retrato de la nostalgia familiar en Andrea. Tomó las herramientas a su alcance, el reggaetón, el trap, y las usó para excavar, para hablar de clase, de identidad, de amor filial, de resistencia cotidiana. Esa aparente banalidad era en realidad el camuflaje perfecto. Un camuflaje que le permitió colocar el sentimiento boricua, complejo, herido, orgulloso y colectivo, en el centro de la conversación global, sin pedir permiso a los guardianes del buen gusto. Así, los orígenes de Bad Bunny no están solo en un lugar o en un trabajo, están en esa doble conciencia, la del joven que vive la realidad tangible de su pueblo y la del artista que sabe que para que el mundo escuche esa realidad, a veces hay que hablarle en el idioma que ya entiende, para después lentamente reescribir el diccionario. El puente entre el cuarto de Vega Baja y el resto del planeta tenía un nombre: SoundCloud. En ese océano digital de canciones sin filtrar, subir Diles fue un acto de fe. No había un plan maestro, solo la intuición de que ese beat y esa actitud podían conectar. Y sí que conectaron. La canción no explotó primero en la radio. Se filtró en los smartphones, en los audífonos compartidos, en los datos móviles de una generación. Resonó en los carros con las ventanas bajas en Santurce, antes de que cualquier programador musical la notara. Ese fue el hallazgo fundamental. El circuito ya había cambiado. Ya no se necesitaba el permiso de una puerta giratoria en una disquera. La validación llegaba casi directa, en tiempo real, en forma de reposts y likes. Diles se volvió un himno local, casi que de la noche a la mañana. Pero más importante que la viralidad fue lo que Benito entendió en ese momento. Comprendió que la nueva economía de la atención, la autenticidad cruda, esa mezcla de desparpajo y melancolía, grabada sin demasiados adornos, era la moneda más valiosa. No estaba compitiendo por sonar más pulido, estaba ganando por sonar más verdadero. El salto de la viralidad digital a la industria musical pudo haber sido un trámite, una absorción, pero él lo convirtió en una negociación. Cuando las ofertas llegaron no hubo un borrón y cuenta nueva. No se despojó del acento, ni de las letras en español crudo, ni de la estética de barrio que lo había definido. En cambio, llevó todo eso consigo a las salas de junta y a los estudios de grabación. Su hallazgo no solo fue ser descubierto, fue descubrir cómo ser descubierto sin tener que cambiarse la piel. Así, el camino que comenzó con un clic en un dormitorio no lo llevó a la periferia de un sistema, sino a redefinir su centro. Había encontrado su voz, y en lugar de moldearla para un micrófono, cambió la forma del micrófono para que cupiera en ella. El reggaetón, para cuando la voz de Benito comenzó a multiplicarse en los algoritmos, ya era un fenómeno global consolidado. Pero su éxito tenía un manual no escrito, un código de temas recurrentes, una pose masculina muy específica, protagónica, conquistadora, impenetrable, y una sonoridad que, aunque eficaz, empezaba a circular por caminos predecibles. Era la banda sonora de la fiesta, pero rara vez de la resaca emocional que podía seguir. Este género llegaba además a un punto de saturación. Mientras, en las calles de Puerto Rico el ambiente era de ebullición contenida. Años de crisis económica, de manejo político desastroso, del huracán María y sus heridas abiertas, habían incubado un despertar colectivo. Una furia que necesitaba un canal. Al mismo tiempo, a nivel global, una conversación sobre la fluidez de la identidad, la toxicidad de los mandatos de género y el derecho a la autodeterminación del cuerpo resonaba con fuerza en una generación más joven. Bad Bunny no surgió ajeno a esas corrientes. Se colocó en su intersección. Su genio fue entender que podía usar el lenguaje del género más popular, sus ritmos, su cadencia, su alcance masivo, para inyectarle un nuevo contenido. Él tomó la pose del macho latino y la desarmó desde adentro, vistiéndola con perlas y con uñas pintadas. Tomó el perreo y lo convirtió en un himno de autonomía femenina con Yo Perreo Sola. Tomó la fiesta como un escenario para hablar de la depresión y el beat urbano como base para melodías de una nostalgia casi aldeana. No vino a destruir el reggaetón, vino a salvarlo de su propio cliché, expandiendo sus fronteras emocionales y políticas. Le demostró a ese género y a la industria que lo comercializaba que podía ser algo más, un diario íntimo a volumen alto, un megáfono para el descontento, un espejo donde una generación entera, en la isla y en la diáspora, pudiera reconocer no solo el deseo de bailar,
sino de la necesidad compleja y urgente de ser vista. La aceptación no llegó como un rugido, sino como un rumor, que creció hasta volverse el sonido del ambiente. Primero fue la curiosidad por el nuevo fenómeno digital, luego la adhesión a sus canciones, y finalmente hay algo más profundo, la identificación con su postura. Bad Bunny no se consolidó solo porque sus temas sonaran en todas partes, sino porque su manera de estar en el mundo empezó a resonar en la vida de otros. Su consolidación fue una arquitectura hecha de gestos pequeños y grandes. Su aparición en los Grammy con una falda, un acto de definición silenciosa. Sus uñas pintadas de negro, un detalle convertido en declaración. Sus palabras públicas abogando por la comunidad LGBTQ+, su inclusión natural de la fluidez en sus videos y letras. No eran gimmicks, eran los pilares de un ethos. Demostraban que el éxito comercial no exigía la neutralidad, sino que podía ser la plataforma para una postura ética y estética más amplia. Su negativa a cambiar el español para mercados anglosajones completó el marco. La autenticidad sería su única concesión. Canciones como Yo Perreo Sola, por ejemplo, trascendieron la esfera musical para convertirse en consignas sociales, en himnos de autonomía personal. La gente no solo las cantaba, las vivía. Había logrado lo más difícil, que su arte se volviera un permiso social, un permiso para existir en los matices, para rechazar las categorías rígidas, para celebrar la herencia cultural sin folclorismo. Así, su ascenso no fue el de un artista que conquistó la cumbre de una montaña ya existente. Fue el de un arquitecto que, ladrillo a ladrillo, construyó una nueva montaña a la vista de todos. Una donde la autenticidad era el valor supremo, y donde estar en el número uno significaba paradójicamente haber cambiado la definición de lo que el número uno podía ser. La máscara del conejo malo ya no era un disfraz, era un espejo en el que millones se reconocían. Su arte opera como un ecosistema total, donde nada es accesorio. La música es un archipiélago en constante expansión. El dembow más esencial se funde con guitarras distorsionadas de rock, con arreglos de cuerdas que evocan un bolero, con melodías que podrían ser de indie pop caribeño. Y no es una fusión forzada, sino una asimilación natural. Como si todos los sonidos que alguna vez llegaron a la isla por radio, por internet, por la memoria, se sedimentaran en su oído y emergieran transformados. La voz es el centro de gravedad de ese universo sonoro. No es una voz técnicamente pulida, es una voz con textura, grave, nasal, cargada de una emotividad ronca que prioriza la verdad del sentimiento sobre la belleza convencional. En ella cabe el desparpajo callejero y el quebranto más íntimo. Es el instrumento que humaniza el beat. La imagen visual completa el ciclo. Su estética es un collage consciente y disruptivo. El jíbaro tatuado y el rockstack con perlas. La infancia recuperada en camisetas de anime y juguetes de colección. El cuerpo masculino desafiando los códigos de género con uñas pintadas, faldas y movimientos fluidos. Cada elección es un lenguaje. Proyectos como el último tour del mundo demostraron esa ambición total. Un álbum conceptual, nacido en el encierro pandémico. Una exploración sonora de la soledad y la nostalgia que trascendía por completo las fórmulas del reggaetón comercial. Pero su obra maestra en construcción sea quizás el diálogo permanente con Puerto Rico. No como tema, sino como condición existencial. Su estilo no se puede despegar de la tierra que lo vio nacer. La contiene en cada ritmo, en cada giro del lenguaje, en cada referencia visual. Lo que podría leerse como eclecticismo caótico es en realidad la expresión orgánica de una identidad que es, por su naturaleza, múltiple. Un estilo que afirma que ser de un lugar no implica ser limitado por él, sino tener un punto de partida infinitamente rico, desde el cual conversar con el mundo. Tras el personaje que desafía las cámaras con una mirada imperturbable, habita un hombre de gestos contenidos. Bad Bunny en la esfera pública es un torrente de energía, una presencia que redefine los espacios. Benito, en la privada, se describe a sí mismo como alguien reservado, que valora el silencio y la discreción. Esta es la primera y más fundamental de sus paradojas. El creador es más austero que su creación. Donde el artista es exceso, el hombre es economía. Una economía de palabras, de exposición, de gestos innecesarios. Esta dualidad se ramifica en su obra. Es el autor de algunas de las canciones de fiesta más explosivas de la última década, pero también de baladas donde la tristeza no se disfraza, se exhibe con crudeza. Su música es a la vez el grito colectivo de un club
y el murmullo solitario de quien revisa el teléfono en la madrugada. Canta sobre la opulencia y el éxito con la misma naturalidad con la que cuestiona el materialismo vacío y la fama efímera. En él, el reggaetón, un género asociado a la evasión, se convierte en vehículo de una aguda conciencia social y de una introspección descarnada. Su posición en la industria agudiza otra contradicción. Es un producto supremo del sistema capitalista del entretenimiento, que al mismo tiempo lo critica y subvierte desde dentro. Sus letras a menudo desprecian la superficialidad del Star System, mientras él opera en su cúspide. Esta tensión no es hipocresía, es el punto de fricción donde genera su electricidad más potente. Utiliza los recursos de la maquinaria global para amplificar un mensaje que en esencia habla de comunidad, de identidad local y de resistencia. Estas contradicciones no son fallas en su armadura, son su arquitectura interna. La energía contenida del hombre serio alimenta la verosimilitud del personaje desbordado. La melancolía del individuo da profundidad a la euforia de su música. La conciencia del sistema que lo encumbra le da un filo crítico a su éxito. En ese espacio entre los opuestos, entre Benito y Bonnie, entre la fiesta y el duelo, entre el sistema y la crítica, es donde su arte encuentra su verdadero equilibrio, dinámico, inestable y profundamente humano. El amor de Bad Bunny por Puerto Rico no es el de un himno, es el de un organismo. Un amor que duele, que se enreda en las entrañas, que late con la misma frecuencia con la que duele la memoria. Es un amor filial, territorial, que no celebra una abstracción, sino el olor específico de la tierra después de la lluvia, el sonido de un acento, la textura de una historia compartida. Canciones como El Apagón o Andrea no son meros temas, son cartas de amor y de protesta escritas con la tinta de la pertenencia. En ellas, la isla no es un escenario pintoresco, sino un cuerpo vivo, herido y resistente. Su propio cuerpo se ha convertido en la extensión física de esa contradicción amorosa. Lo ha transformado en un territorio de expresión y desafío. Las uñas pintadas, las faldas, los movimientos que fluyen entre lo masculino y lo femenino no son una estrategia de marketing, son una reescritura corporal. Toman los códigos rígidos de la masculinidad latina, tan presentes en el género que lo vio nacer, y los desarman con elegancia y desparpajo. Su cuerpo perrea con una potencia casi ancestral, pero también se deja llevar por una ternura vulnerable. Es un manifiesto político que no necesita palabras. Afirma que la libertad comienza en la piel, en el derecho a vestirla, moverla y mostrarla como uno decide. Este diálogo entre el amor colectivo y la reivindicación personal encuentra su punto de síntesis más reciente en Debí tirar más fotos. El título mismo es un lamento íntimo, una confesión de nostalgia personal. Pero en su interior, el álbum se expande hacia lo colectivo. Es un acto de memoria activa, un ejercicio de tomar fotografías sonoras del paisaje puertorriqueño, no solo el físico, sino el emocional y el político, para salvarlas del olvido. Aquí el amor por la isla ya no es solo tema, es el método, es la materia prima de cada canción. Sin embargo, en la cima de esta conexión masiva y de esta inmersión en la memoria colectiva, habita una soledad particular, la soledad del archivista. Porque al convertirse en el cronista principal de su tiempo y su gente, en el espejo donde una cultura se busca a sí misma, corre el riesgo de perderse en el archivo que ayuda a construir. La multitud que canta sus canciones al unísono puede ser, paradójicamente, el lugar más solitario. Hay una distancia insalvable entre la experiencia colectiva que su música genera y la experiencia individual, profundamente íntima, de quien la escribe. Así, en el núcleo de su historia laten esas tres fuerzas. El amor por una patria que es herida y hogar. El cuerpo como campo de batalla y jardín propio. Y la soledad como la sombra alargada de un faro. Debí tirar más fotos es el álbum donde estas fuerzas convergen. Donde el amor duele con la precisión de un recuerdo personal. Donde el cuerpo político de la isla se retrata con la devoción de un hijo. Y donde la soledad del artista que observa y documenta se convierte ella misma en la obra. La carrera de Bad Bunny ha sido una sucesión de negaciones. Una negación constante a congelarse en la fórmula del éxito recién obtenido. Su historia no es lineal. Es una espiral de reinvenciones, donde cada vuelta parece alejarlo del punto de partida, solo para demostrar que ese punto, la esencia de lo que es en realidad el eje inmóvil alrededor del cual todo gira. Tras el impacto global pudo haberse repetido. En cambio, optó por el riesgo. Lanzó el último tour del mundo en plena pandemia, un álbum oscuro, introspectivo y experimental,
que sonaba a despedida de una era y de un personaje. Fue la primera gran mutación, del chico del hit viral al arquitecto de mundos sonoros complejos. Luego vino Un verano sin ti, un álbum que era todo lo contrario, solar, expansivo, una carta de amor al Caribe que se convirtió en un fenómeno cultural total. Demostró que podía dominar dos universos opuestos con la misma autoridad. Pero la transformación más radical quizás sea la que está en curso. Debí tirar más fotos no es solo otro álbum, es un cambio de registro existencial. Si antes documentaba el presente o imaginaba futuros distópicos, ahora gira la mirada hacia atrás. No con nostalgia pasiva, sino con la urgencia del arqueólogo. Convierte la memoria personal y colectiva en materia prima. Los ritmos ya no son solo vehículos para el baile o la introspección, son vehículos para el rescate, para recuperar a través de la música lo que el tiempo y el olvido amenazan con llevarse. Esta metamorfosis constante es un método de autenticidad. En una industria que premia la repetición, él elige la evolución. No cambia por capricho, sino porque permanecer fiel a sí mismo significa, paradójicamente, no parecerse nunca al que era ayer. Del trap agresivo a la balada desgarrada, del perreo liberador a la canción de protesta sutil, su transformación es una biografía sonora en tiempo real. Y en cada giro, lo que persiste, lo único inmutable, es el acento. El acento de una isla que, a través de su voz, aprende a contarse su propia historia una y otra vez, en un idioma que el mundo entero ha tenido que aprender a escuchar. El legado de un artista se mide en la alteración que produce en el paisaje. Bad Bunny no solo ha ocupado espacio en la cultura, ha cambiado su topografía. Su huella más evidente es lingüística y geopolítica. Ha cementado al español caribeño no como un dialecto regional, sino como la lengua franca del pop global del siglo XXI. Lo hizo sin traducciones, sin concesiones. Demostró que la autenticidad, lejos de ser un límite, podía ser el motor de una conexión planetaria. Las listas de éxitos y los premios ya no son un territorio extranjero que los artistas latinos deben conquistar. Son un hogar que él ayudó a construir. Su impacto reverbera en el cuerpo social. Le dio a una generación un nuevo vocabulario para la identidad. Las uñas pintadas en un hombre, una falda en un escenario ya no son solo una declaración de moda. Son parte de un léxico visual de libertad que él normalizó. Canciones como Yo perreo sola trascendieron en la música para convertirse en herramientas de empoderamiento. Su alianza explícita con la comunidad LGBTQ+, dentro de un género históricamente marcado por el machismo, no fue un gesto lateral, fue una reingeniería de los códigos desde adentro. En la industria, su huella es la de un precursor que reescribió las reglas. Rompió el ciclo de los lanzamientos tradicionales, privilegiando la sorpresa y el concepto. Sus récords en streaming no son solo números, son la prueba empírica de que un artista puede ser masivo manteniendo el control absoluto de su narrativa, su sonido y su imagen. Le mostró al negocio que el centro del mundo ya no está donde siempre creyeron. Pero quizá la huella más profunda sea la que está comenzando a marcar con Debí tirar más fotos. Aquí su legado evoluciona del fenómeno al archivo. De ser la voz del presente, está pasando a ser el cronista de la memoria. Este álbum no busca simplemente ser escuchado, busca preservar. Al convertir la experiencia puertorriqueña con su dolor, su resistencia y su belleza cotidiana en una obra de arte masiva, está realizando un acto de custodia cultural. Está construyendo con beats y melodías un monumento sonoro contra el olvido. Por eso su huella no es la de una estatua, es la de un organismo vivo. Un ecosistema donde lo personal y lo político, lo local y lo global, lo fugaz y lo permanente, coexisten y se alimentan. Ha dejado de ser un artista exitoso para convertirse en una condición del entorno, en el aire que respira una época que gracias a él aprendió a bailar con sus propias contradicciones y a hablar sin complejos en su propio idioma. Todo comenzó en un cuarto, un espacio privado donde el sonido de un teclado y un beat descargado de internet podían convocar un futuro impensable. De aquella intimidad digital surgió una onda expansiva que redibujó los mapas. No los mapas geográficos, sino los culturales, los que marcan el centro y la periferia, los que definen lo aceptable y lo transgresor, los que delimitan un idioma local y una lengua universal. Bad Bunny cruzó esas fronteras sin moverse del lugar al que siempre perteneció. Su trayectoria es la prueba viviente de que el centro no es un lugar fijo al que se llega. Es una frecuencia que se emite con suficiente verdad como para que el mundo sintonice.
Él no se trasladó al centro del entretenimiento. Trajo el ritmo de Vega Baja, la poética de la calle Boricua, la complejidad de una isla entera, y los instaló en el corazón mismo del discurso global. Cambió la pregunta. Ya no era ¿cómo llego allá?, sino ¿cómo hago que aquí sea el nuevo allá? Su arte fue el vehículo de esa traslación. Pero más que sus canciones, lo que perdura es el permiso que otorgó. El permiso para ser múltiple dentro de una sola piel. Para ser Benito, el hijo de la isla, y Bonnie, el ícono mundial, en el mismo gesto. Para que el dolor y la fiesta compartan el mismo compás. Para que la memoria, como en Debí tirar más fotos, no sea un lastre, sino la brújula. Al final, su legado no está hecho de estadísticas o trofeos, sino de un cambio en la respiración cultural. Es el sonido de una generación que exhala por fin sin la presión de asimilarse, que baila sabiendo que el ritmo propio es suficiente, que habla en su español, con su acento, y sabe que el mundo está escuchando, no por obligación, sino porque la verdad de ese acento es ahora irresistible. El conejo malo no fue una invasión, fue una revelación. La revelación de que la autenticidad, cuando es feroz y consistentemente vivida, no te margina. Te convierte en el nuevo centro de gravedad. Y desde ahí, todo lo demás se reordena. La música, la moda, el lenguaje, la identidad. Todo gira ahora alrededor de un ritmo que nació en un cuarto, creció en las calles de una isla y aprendió, para siempre, a ser dueño de su propio eje. Gracias.